6:53 a.m. Señor ministro de Minas, Andrés Camacho, buenos días, ministro. Buenos días, Néstor, y a todos los oyentes, ¿cómo están? Ministro, hay una buena noticia y una mala. ¿Por cuál comenzamos? No, ustedes deciden. Si le parece, arranquemos por la mala para salir del tema. La importación de gas, ministro. ¿Es cierto que a partir de este fin de semana, después de 45 años de autosuficiencia, volvimos a importar gas para hogares y para industrias en Colombia? Nosotros importamos gas desde el año 2016. De hecho, hay una infraestructura en la que cuenta el país, que es la regasificadora del Caribe. Pero eso es para térmicas. Sí, esos son los contratos especiales para la generación térmica, es decir, importación de gas hay desde el 2016 con un propósito específico, que es este. Al momento, de acuerdo a los balances que tenemos de consumo de gas, podemos tener el cubrimiento con la producción nacional, pero como un mecanismo para garantizar el crecimiento de demanda o las posibles dificultades que tengamos, hay puesto a disposición un porcentaje mínimo, pero posible, de importación de gas también por esa vía. Lo que tenemos hoy como balance es que tenemos... ¿El porcentaje mínimo es cuánto, ministro? Puede ser un 3-4% de la demanda nacional. Sí, coincide con lo que yo he estado informando aquí, ministro. 3.8% es la cifra de la primera importación, ¿cierto? Sí, pero eso no quiere decir que necesariamente lo vayamos a utilizar, porque hemos habilitado otros mecanismos que flexibilizan el comercio de gas en el país. De hecho, en el cierre que tenemos, los contratos que estamos desarrollando son a corto plazo y eso permitirá que excedentes que tengamos entre mes y mes puedan cubrir la demanda nacional, así que no necesariamente ese gas se va a tomar, está a disposición, pero dependiendo de los balances que tengamos mes a mes, podremos tener consumo nacional. Discúlpeme porque no entiendo. Usted, el gobierno, primero habían dicho, no vamos a importar gas. Después, le oigo ahora la versión, sí vamos a importar gas, pero no es para consumirlo. Si no es para consumirlo, si es por si acaso, ¿para qué importamos gas entonces? Porque hay en el sistema y en el modelo energético algo que se llama confiabilidad del sistema. Confiabilidad del sistema quiere decir que yo debo tener diferentes fuentes de energético en caso de que sea necesario. Y eso es uno de las fuentes posibles que tenemos para el consumo nacional. Si importamos, como vamos a importar, ministro, casi 4% del gas, ¿eso va a aumentar las tarifas? No, nosotros esperamos tener el cubrimiento total con el consumo del consumo nacional con producción nacional. Y para eso es que te estaba mencionando, tomamos unas medidas de flexibilización del comercio de gas de tal manera que podamos tener los excedentes que tenemos mes a mes para el cubrimiento. Así que sería una garantía, pero lo que buscamos es mantener la cobertura con producción nacional. Ministro, ¿dónde se va a guardar este gas importado? Ese gas no se puede guardar, el gas por lo general está en flujo permanente. Sí. Entonces está a disposición a través de la regasificadora, a través de las otras infraestructuras. Y pues pero ¿qué quiere decir que no se va a guardar? Lo importamos. No, eso es gas que está la capacidad de importación, los oferentes tienen la posibilidad de entregarlo en cualquier momento, la regasificadora tiene un mecanismo a través del cual los buques llegan y lo cargan al sistema interconectado nacional, el sistema de transmisión nacional. Es decir, que lo que hace la norma, ministro, es habilitar la posibilidad de que en caso de ser necesario Colombia importe hasta el 3,8% del gas que necesita. Así es, que se pueda inyectar en caso de que sea necesario, pero el cubrimiento y la comercialización de gas, lo que buscamos es que sea con producción nacional. ¿Vía ese mecanismo, ministro, ya se ha importado algo de gas en estas últimas horas? No, hasta el momento el reporte que tenemos no es de importación con ese propósito. Lo que se ha hecho durante este año, como ustedes lo conocen, pasamos el fenómeno del Niño y la importación de gas en el país aumentó para cubrir la demanda de las plantas térmicas, especialmente en el Caribe. Sí. En este caso, ministro, ¿de dónde vendría ese gas importado? ¿Cuál sería el origen en caso de que se necesite? El origen es de las empresas, hay un mercado internacional de este tipo de gas. De hecho, hemos anunciado a través de Ecopetrol que para el próximo año estaremos trabajando en una regasificadora del país, una nueva regasificadora que permita tener competencia y así garantizar que ese mercado tenga
mejores precios o precios eficientes. Sí, ministro, ¿cuál es la gracia de no producir gas en Colombia para salvar al mundo del cambio climático y comprarlo y traerlo desde afuera? Bueno, eso habría que preguntárselo a gobiernos anteriores. En materia de gas, las decisiones son de largo plazo. Es decir, lo que estamos viviendo es producto de decisiones de hace 8, 10 años, porque es planeamiento energético que no es de corto plazo, sino es de largo plazo. Pero si tuviéramos gas no necesitábamos importar, ¿verdad? El gas que tenemos es porque se estuvo explorando hace 8, 10 años y hoy lo que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, en este año hemos tenido 17 hallazgos de gas, precisamente porque hemos mejorado la eficiencia en la exploración. Con esos hallazgos más el cronograma que estamos haciendo en offshore, el objetivo es garantizar hacia adelante la soberanía y la seguridad energética del país. Ministro, ese gas importado para eventualmente inyectarlo hacia el consumo residencial, industrias, comercios, vehículos, ¿qué tanto más caro es frente al gas nacional, al que producimos aquí dentro de Colombia? Eso dependerá del momento del mercado, así como hay el mercado del combustible, el mercado del petróleo, pues dependerá del comportamiento del mercado internacional en el momento que eso ocurra. Ministro, una vez más la pregunta, ¿ese gas no está en este momento en el SPEC, en la planta SPEC, la regasificadora en Cartagena? Y se lo pregunto porque la noticia que yo tengo es que TPL Gas recibió en la terminal de SPEC LNG de Cartagena la primera carga de 40.000 MBTU de gas natural licuado y que con eso queda el suministro listo para 8 empresas, 8 industrias. ¿Está o no está en el país ese gas? Esas empresas tienen un contrato con la regasificadora y es lo que normalmente se ha hecho a través de la regasificadora del Caribe SPEC, que es la que tiene este contrato con los oferentes internacionales y la entrega especialmente a las plantas térmicas. Es decir, son los contratos existentes y con los cuales se venía importando desde el 2016. Pero, ministro, TPL Gas también dice que este gas que está importando, esta primera importación, es para la demanda no térmica, la demanda esencial. Ahí es donde me pierdo un poco, ministro. ¿Finalmente sí nos va a llegar ese gas importado a los hogares, a los vehículos o no en este mes de diciembre? Este mes de diciembre tenemos cubierto la demanda nacional en contratos, como les decía, los mercados el mercado que hemos puesto a disposición y las medidas de flexibilización de contratos. Para explicarlo en mejor detalle, antes teníamos contratos a 3 años, a 1 año, y si teníamos excedentes de un mes a otro, de 6 meses a otros 6 meses, ese excedente iba a un mercado que se llama mercado secundario. Lo que hemos hecho es habilitar el mecanismo para que en el mercado primario se pueda poner a disposición todo el gas disponible. En el mes de diciembre tenemos cubrimiento total de la demanda nacional con producción nacional. Y en el mes de enero esperamos hacer lo mismo porque vamos a hacer ese seguimiento permanente para que esos excedentes cubran la demanda nacional. Ministro, ¿Colombia tiene cómo guardar gas importado para no usarlo? Es que, como les digo, el gas es volátil. Y esos mecanismos que existen, salvo la infraestructura de importación a través del SPEC, que viene en un mecanismo de buques para entregarlos en la regasificadora, lo que permiten es que se inyecten, pero por lo general lo que hace la industria es algo que se llama swaps, y es poderlo inyectar en un lado o intercambiar en otro. Y ese es el mercado de intercambio de gas que existe en el país, pero como tal no tendremos tanques llenos de gas esperando que se puedan usar. Por lo general el gas se usa de manera rápida. No, claro, en el sistema interconectado nacional. Pero por más de que el gas sea volátil, pues, ministro, tiene que estar en algún lado. Sí, en este caso son los que llegan en buques, temperaturas menores para que puedan mantenerse. ¿El gas que Colombia está importando está en buques? Ese llega a través de la regasificadora, ese es el mecanismo de importación. ¿Y ese gas está llegando de qué país, ministro? Puede llegar de muchos países, eso depende de los contratos que tenga. Pero ¿puede o llegó de otros países? Puede llegar de muchos países. Depende del mercado internacional, que por lo general está en el Golfo. El Golfo de México. Sí, ahí es donde por lo general se comercia. Pero, y depende, los compradores buscan siempre... Si estamos hablando de la importación del 4% de la demanda nacional, yo quiero saber quién nos vendió ese 4%. ¿Quién es el vendedor del gas que va a comprar Colombia?
Depende del mercado internacional, en el momento en el que se adquiera, los contratos que se tengan. Eso hace parte de un mercado privado que tienen los comercializadores. ¿Quién es el importador de ese gas, ministro? Se importa a través de la SPEC. No, por eso, pero la SPEC es una planta, es la regasificadora. ¿Quién lo importa? ¿El gobierno colombiano? No, nosotros no lo importamos, se importa a través de esta regasificadora, a través de los contratos que tiene la regasificadora. No, con el propósito. Ese es el, Paola, ese es el que está diciendo el señor de esta firma TPL nueva. Gas. TPL, la nueva. Sí, claro, es una empresa ellos son privada los importadores. para sus propósitos. Sí. Pero son usted ellos directamente, sabe, no sus y usted propósitos para 8 empresas. No sabe, ministro, de dónde viene el gas. Puede ser de México, de cualquiera de los mercados internacionales existentes. No, puede ser de cualquier vendedor, lo sé, pero ¿no es Estados Unidos? No necesariamente, depende del mercado y el momento. Nuevamente, como les digo, es un mercado y los que comercian con este tipo de combustible, pues lo que buscan son los mejores precios en el mercado en el momento que se necesite. Pero ¿es un negocio entre privados, ministro, o podría hacerse entre gobiernos? Entre privados, y nosotros lo que estamos buscando a través de Ecopetrol es tener una regasificadora pública, la regasificadora de Ecopetrol, que permita también tener un mecanismo no solo de importación, sino de uso, por ejemplo, del gas offshore, que implicaría, si usamos tradicionalmente una tubería, tendríamos que traerlo a través de tubería, o también podría ser a través de un mecanismo de regasificación, es decir, se convierte en una infraestructura de gas para el país. Ministro, a ver, tengo aquí incluso en mis cuentas que el propio presidente de Ecopetrol había hecho un anuncio que a partir de noviembre de este año tendría que comenzar a importar gas natural desde Estados Unidos, y ese gas natural que viene desde Estados Unidos es a través de fracking, o se saca a través del sistema de fracking. Estamos entonces terminando de importar gas natural que sale de fracking en los Estados Unidos. ¿Para qué? No, Ecopetrol no han tenido esa necesidad. De hecho, para este mes de diciembre, Ecopetrol puso a disposición excedentes de gas, que es lo que le señalaba. En el mes de diciembre tenemos el cubrimiento total del mercado y así paulatinamente esperamos hacer el cubrimiento de la demanda nacional mes a mes con los mecanismos de flexibilización que requerimos. Ustedes recordarán un anuncio de Ecopetrol donde ha señalado que para el mes de diciembre tiene un gas disponible excedentario que se ha puesto en el mercado. Pero, ministro, discúlpeme, le insisto en la pregunta de Paola. Por eso le preguntaba yo de dónde viene el gas. Si es de Estados Unidos, si es vía fracking, no estamos haciendo la vuelta del bobo. Nosotros no producimos vía fracking ni petróleo, ni buscamos gas vía fracking para comprarlo a otro país vía fracking. Por eso no se ha comprado. Nosotros no hemos hecho una compra de ese gas. Ecopetrol tiene el gas disponible, ha puesto excedentes para este mes y estamos garantizando la cobertura y el abastecimiento nacional. Sí, ministro, ¿es cierto que Ecopetrol no ha podido poner a disposición del sistema el gas que sería útil y necesario para evitar una mayor importación por cuenta de la toma de la planta de Gibraltar? Ayer resolvimos la situación de la planta de Gibraltar. ¿Y qué quiere decir resolvieron? ¿Ya se levantó el bloqueo? ¿Cuándo se vuelve a producir desde Gibraltar? Desde ayer ya se ha iniciado la producción nuevamente y en el transcurso de las horas que mientras arranca la planta y la producción, hoy debe estar ya en producción. ¿Ya se fueron los manifestantes que se tomaron la planta? Sí, nosotros estuvimos allí con el equipo de diálogo de varios ministerios y ese fue el acuerdo que se logró ayer en la tarde. Yo lo anuncié también. Sí, la planta Gibraltar está en Santander, ¿verdad, ministro? En Toledo. No, está en el municipio de Toledo, que es norte de Santander. Frontera entre norte de Santander y Santander. Javier, ¿usted tiene la información? Esta mañana a esta hora, ¿ya se restableció el servicio en Gibraltar? Néstor, pues lo que está diciendo el ministro es cierto. Hemos recibido la información de que ya se levantó la protesta y que están llegando los trabajadores de Ecopetrol precisamente para comenzar nuevamente a lo que es la distribución de gas desde Gibraltar para las plantas de Barranca Bermeja, especialmente para la refinería que estaba con un plan de contingencia, Néstor, en este tema del gas. Esa es una buena noticia. Ministro, Víctor, la última pregunta sobre el gas al ministro de Minas.
Sí, ministro, bueno, dice usted que no hay déficit para este mes de diciembre, pero para el 2025 y 2026 esta misma empresa, TPL Gas, dice que según cálculos con información del gestor del mercado, se estima un déficit del orden del 8% 2025 y para el 2026 más grande, casi del 21%. Entonces, el otro año sí las importaciones se tienen que hacer para la demanda esencial. No, como les decía y les insisto, nosotros estamos tomando todas las medidas para garantizar el abastecimiento con la oferta nacional, pero eso implica también, todo esto tiene que ver con la discusión de transición energética. La gestión de la demanda también es importante, la manera en la que vamos sustituyendo los combustibles. Recordemos que el gas es un recurso no renovable y en ese sentido pues estamos tomando medidas para avanzar más hacia recursos renovables que van a ser importantes en la matriz energética y que seguramente este porcentaje, que es mínimo, puede ser un 5%, pues es parte de lo que vamos a gestionar para garantizar que no tengamos ningún tipo de déficit, así como no hemos tenido este año. Ojalá, y ese es por supuesto el reto para el año entrante. Ministro, una última pregunta, un último tema. ¿Anuncia usted una novedad para el tema de tarifas de energía que se llama tope tarifario? Quiere decir el precio que se negocia en la bolsa de energía. ¿Cómo va a traducirse esta decisión en alguna clase de beneficio para quienes creemos que los precios de la luz están altísimos, ministro? Pues primero, esta es una medida que está orientada a la componente de generación de energía, el costo de la generación. Y para el mercado de la generación hay dos mecanismos para hacer ese comercio de energía que se produce: en bolsa o en mercado de contratos bilaterales. Esta medida es para el negocio de energía en bolsa. Lo que ha venido ocurriendo es que paulatinamente ha crecido la cantidad de energía que se negocia en bolsa y ha crecido su costo. Con esta medida lo que buscamos es que se pueda controlar cualquier tipo de especulación y que tengamos una diferenciación entre lo que son los combustibles fósiles, por ejemplo el gas del cual estamos hablando, y los recursos renovables como el agua, el sol, el viento, que tienen unos costos nivelados de energía menores, de tal manera que logremos controlar que no exista especulación. Esto puede llegar a un 30% de impacto sobre la factura. A partir de ahora pues empezaremos su implementación y buscamos que con esta medida pues se logren precios eficientes y diferenciar lo que es la fuente de generación fósil de la fuente de generación renovable y así no tener sobrecostos o ineficiencias en el sistema. Ministro, puntualmente para el Caribe colombiano, este fin de semana conocimos que subió en un 6% la tarifa, especialmente para Atlántico, Magdalena y Guajira. Con este tope tarifario del que usted está hablando, ¿en cuánto podrían ser estas reducciones para los usuarios de aire especialmente? Y en este momento con Aire estamos trabajando en la consecución de contratos bilaterales para que Aire no tenga que ir a bolsa precisamente y buscar la energía. Y esta medida lo que también está orientada a estimular más contratos bilaterales donde los precios sean fijos, estables, eficientes. Y en ese proceso de negociación estamos en las últimas semanas. Ya hemos venido logrando que se mejore la situación y pues con estas medidas, sumado a la gestión que se está haciendo desde ahí, esperamos poder gestionar para que al final de año tengamos las reducciones que hemos estado trabajando. Sí, ministro, esto quiere decir la tarifa, el recibo de la energía, ¿va a subir o va a bajar? El objetivo, esta es una medida estructural, no es una medida de corto plazo, es una medida estructural, sí, que cambia todo el modelo de comercialización, sí, y esperamos que vaya teniendo un impacto positivo que podría llegar ya implementada de lleno a una reducción del 30%, o un poco más, dependiendo de cómo se negocie la energía. Pero es una medida estructural en la medida que logramos que no se lleven sobrecostos, especialmente la energía que se produce de manera más económica. ¿Bajaría 30% el servicio de energía en cuánto tiempo, ministro? Depende de cómo logremos la implementación. Hay unos compromisos y contratos que venían de tiempo atrás. Hemos construido en la medida un mecanismo transitorio para que las empresas que ya tenían contratos y que tenían compromisos con el sistema interconectado nacional vayan pasándose a este mecanismo de tal manera que podamos garantizar su plena implementación. Vale, ministro, estaremos muy pendientes. Es el ministro de Minas, Andrés Camacho, muy amablemente hablando sobre tarifas de luz y también sobre el abastecimiento o la importación de gas en Colombia. Ministro, gracias. Buenos días para ustedes. Para usted, feliz día, 7 de la mañana, 12 minutos. Estás escuchando Blue Radio.
Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. Más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente Del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta. Esta es Blue, Más que radio. 7 de la mañana, 14 minutos. Acaba de decir Víctor, el ministro de Minas, que no se ha producido ninguna importación de gas. Que el gas, por ser volátil, que no se sabe dónde está el gas, que eso, que de momento es apenas una expectativa, una puerta que se abre, ¿cierto? Sí, el gobierno dice que no hay déficit, que no se necesitan las importaciones, que no hay déficit, que no lo habrá en diciembre y que tampoco lo habrá el próximo año. Que eso es como un crédito preaprobado, que si usted necesita echar mano de eso, pues la echará, pero que por ahora no lo ha necesitado el sistema, dice el ministro. Desde el sector dicen, si hay déficit, mire, ya empezaron las importaciones. Entonces, ¿para qué se importa gas si no hay déficit? Inclusive hay muchos que dicen, Néstor, si no va a haber déficit, entonces ¿para qué Ecopetrol va a desarrollar un proyecto para tener su propia regasificadora, que es una planta únicamente, se utiliza para hacer importaciones de gas? TPL es la nueva empresa del sector privado que está dedicada a la comercialización de gas natural en Colombia. Opera desde el Departamento del Atlántico. Su presidente es Luis Miguel Fernández. Señor Fernández, buenos días. Muy buenos días, Néstor, para usted, para la mesa de trabajo y para todos los oyentes hoy. Señor Fernández, ¿ya Colombia comenzó a importar gas? Me perdona la pregunta, se lo pongo en estos términos, ¿sí o no? Porque tengo la versión del ministro que dice no todavía. Néstor, Colombia importa gas desde el año 2016 cuando entró en funcionamiento la planta regasificación. Pero eso es para térmicas, ¿no? Inicialmente estoy hablando con destino para la generación industria térmica y consumo. Correcto. Sí, el día 29 de noviembre entró el primer cargamento por 60.000 metros cúbicos de gas con destino a usuarios distintos al sector térmico. Eso es la cantidad que viene comercializando TPL Gas, que se entrega a partir del 1 de diciembre. Equivale a 40 millones de pies cúbicos día y esto viene con destino a usuarios distintos a los térmicos y es la actividad de comercialización que viene o empieza a realizar TPL Gas con el fin de contribuir a diversificar las fuentes de gas para el consumo nacional y para contribuir al apretado balance que pueda haber o que se ve para el año 2025 y 2026. Doctor Fernández, ¿a quién le compramos ese gas importado? Ese es un mercado internacional muy amplio y profundo. Nosotros hacemos procesos competitivos de compra de GNL. Se le compra a los principales productores o agregadores de GNL del mundo. Colombia en este periodo aproximadamente el 30% del GNL importado ha venido del Golfo de México estadounidense y el 30% de Trinidad y Tobago. Estamos en una ubicación estratégica fundamental para poder accesar esos mercados. Entonces lo que le puedo decir es que este gas ha sido comprado de una multinacional internacional de primer orden y que viene proveniente de las liquefadoras de Trinidad y Tobago. Sí, pero si viene por el Golfo de México, ¿no es gas gringo sacado con fracking? Este particularmente viene de Trinidad y Tobago. Sin embargo, compramos, nuestras fuentes principales son Trinidad y Tobago y Golfo de México. Es importante resaltar que el Golfo de México estadounidense es el primer productor mundial de GNL. ¿Y ese gas que trajimos de Trinidad y Tobago y del Golfo de México está dónde en este momento, doctor Fernández? Está almacenado en la planta de regasificación, en los tanques del sí. Esa planta es SPEC. SPEC, sí, esa descarga se hizo el 29 de noviembre
y para atender esta contratación para el mes de diciembre, y se encuentra almacenado en SPEC y se está entregando día a día de acuerdo con los contratos pactados. ¿Y quién es el comprador? Hay distintas compañías, entre importantes distribuidoras de Colombia. Hay 8 compradores aproximadamente, que incluyen distribuidoras importantes que atienden sector regulado, sector industrial y sector de gas natural vehicular. Pero es decir, ¿este gas importado incluso podría ir para los hogares o para algunos hogares en Colombia, doctor Fernández? Potencialmente sí. Es importante resaltar que esta importación corresponde aproximadamente al 4% de la demanda total del país, y este costo pues se puede diluir en el restante 96% del gas que se produce en Colombia. Entonces, esta capacidad corresponde aproximadamente al 4% de la total demanda del país, la que se está comercializando y la que se importó a partir del 29 de noviembre con ese cargo que entró a Cartagena. ¿Qué hubiera pasado, doctor Fernández, si no se hubieran importado esos 40 millones de pies cúbicos de gas? El balance es apretado, sin embargo, en este momento no se está presentando una situación de racionamiento ni de déficit. Se está atendiendo la demanda, se amplió la capacidad, digamos, habilitando la importación, y viene a sumar o a contribuir al balance de gas nacional. Pero si no hubiera entrado ese porcentaje, ese 4%, ¿se hubiese precipitado una situación cercana al racionamiento? En algunas zonas, quiero decir, no general, pero sí hubiese sido insuficiente para la demanda nacional. Yo creo que es un tema que habría que analizar directamente con los productores. Algunos tienen de pronto capacidades adicionales que pueden entrar a poner a producir. Ese, digamos, es una pregunta técnica operativa que habría que hacérsela directamente a las autoridades, pero esta capacidad de importación viene a sumar, a darle mayor confiabilidad al mercado y a conectarnos con mercados internacionales en beneficio de la atención de la demanda. Doctor nacional. Fernández, ¿cuánto cuesta de más o cuánto sería el valor adicional para el consumidor final por el hecho de consumir gas importado? De nuevo, la porción que se está importando es muy pequeña. Estamos hablando del 4% del total de la demanda nacional. Vino a precios, inclusive se han visto precios en el mercado secundario nacional que han sido superiores al precio de venta de esta cantidad de importación. Estamos hablando que esta cantidad vino a precios de 18,3 para el mercado, y en estas instancias hemos visto precios nacionales que inclusive superan estos valores. Es decir, ¿no sale más barato importarlos? ¿Lo que usted está queriendo decir, doctor Fernández? No, lo que yo quiero decir es que depende del momento y depende de las capacidades locales. Obviamente, siempre es mejor contar con la capacidad local y en abundancia. En abundancia los precios son competitivos, tienen otro comportamiento. Cuando los balances son apretados, pues obviamente los precios suben. Doctor Fernández, usted acaba de escuchar al ministro de Minas y Energía. ¿Tiene él entonces razón? Es decir, ¿es un gas que se trae por si las moscas o efectivamente sí se va a empezar a inyectar hacia el consumo residencial, industrias y vehículos en este mes de diciembre? A ver, la planta de regasificación se desarrolló como un activo de confiabilidad para el sector eléctrico. Sin embargo, esta primera importación está siendo entregada al mercado y a los usuarios como lo estoy mencionando. Sí, yo le quiero tomar, doctor Fernández, una foto al gas que llegó este fin de semana a Colombia. ¿Le tomo la foto a la planta de SPEC o a los buques en donde está llegando el gas? El gas ya llegó y está almacenado en la planta de regasificación. Okay. El gas llegó el 29 de noviembre y está siendo inyectado al sistema diariamente de acuerdo con los contratos suscritos. Sí, ¿y planean ustedes que va a seguir llegando gas? Vamos a abrir estos procesos permanentemente y si la demanda lo requiere, pues ahí estaremos prestos a atenderla con estas capacidades. Sí. Es Luis Miguel Fernández. Paola, la última. La última, ¿podría darnos el nombre de esas 8 empresas que hoy están usando y consumiendo ese gas importado, los 40 millones de pies cúbicos al día? Estos contratos tienen cláusulas de confidencialidad, pues me tocaría obviamente obtener la autorización de ellos para eso.
pero digamos estos contratos están perfectamente reglamentados, disponibles a los requerimientos de autoridades, y tendría obviamente que pedirles la autorización a ellos para poderlo revelar. Sí, eso quiere decir, Paola, deme el nombre de las empresas a ver si el gas que yo voy a consumir es importado o es nacional. Claro, por supuesto. De hecho, ya alcanzó a decir que era también para gas natural vehicular. Entonces, más de uno hoy puede estar tanqueando con ese gas importado que viene del Golfo de México. El gas que es de consumo industrial, de consumo en hogares y de consumo en vehículos. Doctor Fernández, gracias. A ustedes muchas gracias. Buen día. La versión diferente, 7 de la mañana, 23 minutos.